Muy buenas noches, estamos nuevamente en Debate Capital, nos da mucho gusto estar con ustedes, les invitamos a que nos sigan cada semana, estamos transmitiendo los martes a las 10:30 de la noche por las redes de Radio y Televisión de Veracruz, medio de comunicación al que le agradecemos mucho esta posibilidad. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado con quien vamos a hablar de un tema que no es tan recurrente, digamos, en el debate público, pero es fundamental el tema, es el ruido, la contaminación a través del ruido. La sociedad de los centros urbanos generalmente están saturados de ruidos, de diversidad de fuentes que generan decibeles altos y bueno, pues nuestro invitado es Edmundo Macario Álvarez. Edmundo, bienvenido. Gracias, David. Buenas noches. Buenas noches y bueno, a Edmundo lo conocimos ahorita con el tema de la ciclovía de Ruiz Cortines. Él precisamente es ciclista, es abogado, director general del Centro de Estudios de Derecho, Juventud y Pobreza AC y fundador del movimiento Vivir Sin Ruido Jalapa. Entonces bueno, pues incluso no hay mucha gente que se dedique a estudiar el tema del ruido, a tener digamos un trabajo social en torno al ruido, que bueno, pues a lo mejor todos tenemos un vecino o tenemos algún negocio o pasamos por un lugar y hay mucho ruido. El ruido implica una cuestión de salud pública, una cuestión también de lo social, una cuestión también respecto a lo ambiental, pero bueno, son varios aspectos. Primero, ¿cómo es que tú te involucras con este tema? ¿De dónde sale la inquietud para encaminarte con esto? Bien, mira, realmente el interés por estudiar este asunto, este fenómeno, parte de algo muy fortuito. Un amigo que ha vivido muchos años en Alemania y por cuestiones laborales tuvo que regresar aquí a Jalapa. Un día me comenta que tenía problemas para adaptarse porque inmediatamente al lugar, al domicilio donde llegó a radicar, todas las noches escuchaba ruidos y además, en especial, un ave de corral que lo despertaba. Y él me platicó que allá en donde vivía, en Alemania, tiene más de 30 años viviendo allá, eso simple y llanamente era imposible. Y que si en un momento dado había una fuente de ruido molesta para alguien, bastaba con que se llamara a la policía y eso se resolvía en ese momento. El asunto fue tan grave que le afectó la salud. Y además, empezamos a platicar las experiencias que tenía respecto de cómo se transitan, cómo se construyen las autopistas, que es aquello que adicionalmente a la construcción de la autopista las empresas allá tienen que hacer si por alguna razón el diseño atraviesa un centro poblacional. Me decía que tiene que hacer construcciones, dunas, una especie de dunas, sembrar árboles, etcétera, para disminuir el impacto del ruido. Y tienen unos módulos acústicos incluso, ¿no? Equivalentes a sí, materiales que son... Eso va incluido dentro del proyecto. A partir de ahí, y en ese momento estaba yo impartiendo en la Universidad Veracruzana las clases de Derecho Ambiental, puse como eje transversal el tema del ruido urbano, y nos encontramos con que había al mismo tiempo que en otras latitudes, una gran infraestructura, una economía del ruido, una legislación sobre el ruido que daba pie en el ámbito jurídico, por ejemplo, a que haya en España muy concretamente abogados del ruido. Y eso detonó mi interés porque, para empezar, debo decirles que ese tema de mi amigo y su molestia y sus consecuencias a la salud nunca se resolvió, a pesar de que acudimos, porque personalmente lo acompañé a las oficinas en ese entonces de salud municipal, nunca se resolvió. No existe, creo,
los instrumentos a nivel municipal como para llegar y resolver el asunto, eliminar esa fuente molesta. Pasó el tiempo y nosotros encontramos un grupo de abogados que en ese momento estábamos elaborando este proyecto del Centro de Estudios de Derecho, Juventud y Pobreza, precisamente porque en esos años el tema de los homicidios de los jóvenes, a propósito de la delincuencia organizada, eso motivó centralmente la unión de muchos esfuerzos y la pobreza como un elemento detonador de todo esto. Hicimos paralelamente ese proyecto, como hemos tenido otros, y le nombramos Vivir sin Ruido Jalapa, porque bastó con que hiciéramos pequeñas investigaciones como para darnos cuenta de que no se conoce, la gente ya se acostumbró a vivir con algunas fuentes molestas y el resultado es que no avanzamos en el combate, en la difusión primero, en la concienciación sobre el fenómeno del ruido y sus repercusiones en el ámbito de la salud, en el ámbito jurídico, en el ámbito social y sobre todo en el ámbito, insisto, de la salud, porque empezamos a encontrar datos de la Organización Mundial de la Salud que nos refieren que incluso en España, en Madrid, se había logrado al momento de disminuir 1 o casi 2 decibeles en el ruido urbano por el transporte, la rotación de los autos, se había evitado aproximadamente 300 muertes por infarto. Eso evidentemente que marcó un parteaguas, porque nuestra visión respecto del fenómeno se vio enriquecida y nos propusimos a trabajar sobre esto. El trabajo no ha sido ni tan arduo ni tan grande como nosotros hubiésemos deseado, pero hemos iniciado con algunas cuestiones aquí en Jalapa a lo largo de estos 6, 7 años y pensamos que es el momento en el que esto debe de resurgir porque, insisto, las consecuencias para la salud de toda la población por el ruido todavía no están comprendidas a cabalidad. Hay que poner ahí atención el tema del estrés que te provoca infartos, la disminución de tu capacidad auditiva. Todo esto se refleja en un segmento de la población, en los jóvenes, por el uso, por ejemplo, de los audífonos. En lo social, encontramos con que nuestra ciudad, con esta nueva gobernanza del espacio urbano, que tiende a la acumulación de personas en propiedades verticales, en los condominios, encuentra ahí una fuente de ruido, de molestias, de disputas, de violencia incluso entre vecinos que rompen el tejido social. En lo legal, creo que las actividades que nosotros hemos hecho, David, van encaminadas a algo que muy lentamente se ha logrado, que es la modificación del entramado jurídico que existe, porque Veracruz tiene una ley que... Junto con Querétaro, creo que hay pocas ciudades que tienen, digamos, estados, un marco legal, digamos, en favor de la regulación del ruido. Sí, ¿no? exactamente así como lo planteas. El fenómeno se regula, el ruido es inevitable. Es inevitable. Hay algunas ciudades que tienen muy bien identificado este fenómeno del ruido, al grado de que tienen su mapa del ruido, como te decía, que se elabora, se enriquece y le sirve a la autoridad municipal para saber en dónde están, por un lado, las zonas altamente ruidosas, las medianas y aquellas que se consideran como un oasis porque no hay ruido. Y en Jalapa tenemos varias de esas. Y este mapa del ruido que nosotros hemos propuesto va encaminado a que la autoridad municipal encargada de autorizar permisos para la apertura de negocios, etcétera, tenga este referente como para
no autorizar, por ejemplo, ciertos negocios que por sus actividades pudieran generar ruido en estas zonas en donde los vecinos viven con tranquilidad, ¿no? En el momento en que la autoridad autoriza un negocio de esta naturaleza y llega a romper esa tranquilidad, a irrumpir en los decibeles que ahí está acostumbrada la gente, empiezan los conflictos y la ciudadanía, los vecinos empiezan a inconformarse y se llegan, insisto, a cosas que debemos evitar actualmente, y por el contrario, la autoridad es la primera que debe de poner las bases para que se fortalezca en la comunidad, la convivencia, más en estos departamentos de condominios, porque muchas entrevistas que hemos realizado con propietarios nos refieren que si tienes un vecino que vive en el departamento de arriba, prácticamente lo escuchas llegar y salir si tú tienes un horario de descanso que así te lo exige su trabajo, de estar dormido a las 9, 10, y el vecino por otras cuestiones laborales llega tarde, lo escuchas, y eso se debe a que no existe en la ley la obligación del constructor y la obligación del ayuntamiento de vigilar que ese tipo de losas tenga lo necesario para insonorizar, previendo que la convivencia debe de preservarse. Si tú tienes hijos que juegan con las canicas, los juguetes, vas a molestar al vecino, eso, y ya se acostumbró la gente. Cuando se llega a un nivel en el que uno de ellos, por algunas otras circunstancias, rompe su tranquilidad y viene el reclamo, no hay ahí una autoridad que entre para resolverlo. Y generalmente se termina en el distanciamiento, incluso en la violencia. Ok, a ver, te platico porque sí es importante contextualizar esto que me platicas sobre el caso específicamente de Jalapa. Tenemos, digamos, por la experiencia que tienen los compañeros de la Dirección de Medio Ambiente, hay específicamente una unidad que se encarga de regular el ruido, de hacer inspecciones, etcétera. Hay un trabajo muy importante que tienen que hacer de mediación social, es decir, el vivir en una ciudad implica también, pues, digamos, como se dice, pues se pagan tributos el vivir en colectividad. Entonces, una de las cosas que nos platican, porque al Ayuntamiento de Jalapa llegan aproximadamente 2,000, al menos, bueno, eso fue un dato que durante el primer año nos compartían los compañeros que se dedican a eso, la compañera Luz Hernández que está a cargo de eso, que llegan más o menos 2,000 quejas ciudadanas que se atienden, digamos, en un lapso de un año, y de esas quejas, con base en ese marco legal que sí existe y que se aplica aquí, muchas de las quejas pueden ser válidas, en el sentido de que si hay un nivel de decibeles que se pasa de lo, digamos, permitido, y hay otras que a lo mejor también pueden tener algún elemento previo, digamos que el ruido puede ser como un pretexto, porque ya hay, como dices tú, como un antecedente de alguna diferencia entre vecinos, alguna sensibilidad muy específica. Entonces, hay un trabajo, y ahí te preguntaría eso, un trabajo que se tiene que hacer también de mediación, porque, digamos, hablar de que la ciudad tiene que estar en silencio también es algo imposible, ¿no? Tú mismo decías que bueno, el ruido es así, pero en este caso hay una línea muy delgada también entre lo que implica el ruido con un cierto nivel de decibeles y lo que implica ya también un trabajo de mediación por este tipo de cosas que a lo mejor por el ruido o por otras cosas también, pues hay como diferencias entre los vecinos, entre la comunidad. De todas estas que llegan, en una buena cantidad, un buen porcentaje, son casos que precisamente no responden necesariamente a que los decibeles se pasan, pero también ahí habría que revisar si el marco legal está, digamos, adecuado, porque tengo entendido también que la regulación, ese marco legal, muchas veces tiene un referente de límites industriales, de límites
que no corresponden a espacios habitacionales. ¿Cómo está eso también? Bueno, son las dos cosas. Sí. Esta mediación social, y a lo mejor dentro de la mediación social, sí, el marco legal es el que debe existir, también hay que mejorarlo. ¿Cómo está eso? Bueno, tú como abogado también. Pues mira, precisamente todo lo que planteas ilustra la complejidad del asunto. El marco legal por un lado, la economía por otro lado, la convivencia social y la participación de la autoridad. Yo no dudo por ningún momento que la autoridad municipal, desde hace algún tiempo en la unidad de medio ambiente, que ha sido dirección, subdirección, etcétera, han atendido estas quejas. Nosotros a lo largo de todos estos años le hemos dado seguimiento y tenemos documentados casos que aún y con la intervención de la autoridad no se han resuelto. No por falta de voluntad de las partes, sino porque nos encontramos con esa terca realidad que por un lado las cosas no pueden dejar de suceder. Te quiero plantear dos temas a propósito y a partir de ahí generar una respuesta de tus inquietudes. Hace algunos años, más de 4 años, una amiga de nosotros que tenía la experiencia de vivir en Europa y que vivía por San Roque, nos decía que hacia estos vecinos les molestaba mucho el ensayo de la banda musical de la Técnica 3. Entraron en contacto con los directivos de las escuelas por muchas ocasiones, varios años. El asunto no se resolvía. Tienes del otro lado una manifestación cultural muy característica de Jalapa. Y entonces, a través incluso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a donde llegamos a plantear el asunto, se hizo el trabajo de platicar con las partes y por un tiempo se aminoraba el problema, pero no desaparecía. Llegó también la participación de la autoridad municipal de aquel entonces e hizo su trabajo. El asunto no se resolvía. Tenía picos del conflicto porque cuando los chicos que han representado dignamente a Jalapa salían de viaje en la madrugada, pues el maestro, quizás rompiendo un poco la sensatez, empezaban a ensayar y ya te imaginas lo que sucedía. Entonces, ahí encontramos dos derechos bien identificados que se confrontan, que generan un problema y que es difícil de resolver. Incluso la escuela hizo una inversión para que los chicos ensayaran en una parte mucho más lejana a esta área de los quejosos, pero solamente trasladaron el problema. Se planteó al municipio que los ensayos fueran en el Teatro del Estado, no se pudo lograr por precisamente que los intereses artísticos muy válidos del Teatro del Estado, de los que tenían a su cargo y administraban el Teatro del Estado, dijeron, espérate, esto no es para que ensaye una banda de esta naturaleza. Se planteó ese asunto. Yo te puedo decir que la persona que encabezaba a los vecinos ya vive en Italia. Y en una ocasión, en un foro que hicimos en donde el doctor Hipólito, junto con los otros candidatos, estuvieron, ella le planteó y le dijo muy desesperada, estoy a punto de irme, de buscar vivir en otro lado porque no se resuelve, porque exactamente esos vecinos tienen la hondonada del Parque Tecajetes y la zona de los antros que están allá también por el otro lado les afectaban. Ahora sí que se le llaman antros, los que estaban ahí en la orilla de Ávila Exactamente. Camacho. Bueno, no sé ahorita como pero creo que ya no hay. Bueno, toda esa zona en aquel momento
cualquier Sí, ruido, era escandalosísimo, sí recuerdo, cualquier ¿no? ruido que se hace ahí, dice, hace el efecto, a pesar de que es una zona arbolada, Por la forma, una por la bocina, forma, ¿no? exactamente. Entonces, realmente los vecinos sufrían mucho al respecto. Ahí, por ejemplo, tenemos un caso de cómo, más allá de la legislación, más allá de la voluntad de las partes, tenemos que ver este problema como el nacimiento de un gran esfuerzo de la sociedad, primero, porque esto se resuelve más con la conciencia de las personas, de no generar ruido. Uno sabe cuándo genera ruido. Hay talleres mecánicos, hay talleres de laminación y pintura, que por su actividad tienen que generar ruido. Es inevitable. Sin embargo, no están insonorizados, por ejemplo. No se les obliga a los que acuden al ayuntamiento a solicitar el permiso de instalación y apertura a decir sí, pero insonorízalo. ¿Y eso qué significa? Que tienes que comprar los materiales, tener las construcciones adecuadas para que tu actividad económica no perjudique a la comunidad. Así de sencillo, eso no sucede. Si nosotros recorremos la ciudad, vemos que hay talleres improvisados hasta en la vía pública. Y eso sí es una responsabilidad de la autoridad. Pero también entendemos que el vecino debe de contar con la oportunidad de abrir y dedicarse a su actividad económica. Claro, pero es una hace falta situación, regulación. claro, de, Bien. pues de una paradoja, ¿no? O sea, por un lado el tema económico y por otro lado, ahora, sobre esto de la regulación, hay una, digamos, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos en los que un negocio tenga que obligatoriamente tener elementos de insonorización para poder abrir o para poder funcionar? Mira, al respecto no existe el requisito de insonorización de los negocios que acuden a aperturar. Nosotros cuando vamos aquí al CARE, el Centro de Atención Municipal, donde se aperturan los negocios, El CREA, reunimos todos los requisitos. Digo, yo como abogado he ido a acompañar a algunos clientes, hacemos los trámites para abrir el negocio. Sucedió con un salón de fiestas. Obtuvimos todos los permisos. La autoridad municipal, a través de Medio Ambiente, acudió a hacer la medición. Se hizo un ejemplo, el empresario compró por voluntad propia un sistema de sonido que ya son muy modernos y que hace precisamente que se enfoque en un lugar en especial las ondas y no rebote hacia otras partes, ¿no? Pero eso fue porque hay una conciencia y porque nosotros... O sea que nos falta ajustar un marco legal, nos falta, digamos, avanzar en ese sentido. Pero por otro lado tenemos quejas de vecinos en las colonias de la periferia, en donde tenemos videos que es un martirio, así dicho y llanamente, es un martirio la convivencia, la vecindad, porque puede ser que a un vecino se le ocurra por las dimensiones de su garage alquilarlo los fines de semana para fiestas, y sucede. Y entonces los que están frente de él, los que viven frente a ese negocio, ahora negocio, es una casa habitación, evidentemente que provocan un problema si eso se prolonga a las 11, 12 de la noche. Y ahí tenemos nuevamente el conflicto social. Todo apunta entonces a que el trabajo de la sociedad organizada, de la ciudadanía y las autoridades deben de ser en tres sentidos. Primero, insisto, el ciudadano. Nosotros hemos hecho 2 foros ciudadanos contra el ruido, aquí en Jalapa, en donde afortunadamente el primero fue el que nos indicó la magnitud de los vecinos del centro que acudieron y dijeron: qué bueno que están tratando este asunto, no puede ser posible, aquí hay un negocio por Zaragoza, un negocio de los más tradicionales,
en donde la gente llega a leer, a tomar café y jugar ajedrez. No puede ser posible que además del tráfico, que a estas alturas de nuestro siglo es considerable en esa zona, y ruidosísimo, tenga yo a un agente, hombre o mujer de tránsito, desaforadamente tocando un silbato, cuando en otros países eso ya se resolvió o con una bandera o con el guante de colores. Muy buen punto esto. Bien, eso me lleva y bueno, encontramos muchísimos casos. Estamos proponiendo que se hagan comités vecinales contra el ruido para detectar las fuentes, ir en ese proceso de conciliación que dices tú, para aminorar el problema, que las partes queden satisfechas, que respeten los acuerdos y tener a la autoridad como la última instancia en donde pudiera haber sanciones. Claro. Edmundo, sí. Permíteme, vamos a un corte promocional y regresamos para seguir con esta misma idea. Gracias. Regresamos. El ruido ambiental excesivo es más que una simple molestia. Produce estrés, agresividad e intolerancia, envejecimiento del órgano auditivo, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, daño al sistema inmune e impide el descanso pleno. También afecta la reproducción de las aves y el equilibrio orgánico del medio ambiente. Respetemos el derecho a un medio ambiente sano. Jalapa, florece Jalapa. Bien, estamos de vuelta en Debate Capital, les agradecemos mantenerse con nosotros y bueno, estamos platicando sobre el tema de la contaminación por ruido con Edmundo Macario Álvarez. Nuevamente gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahorita en el corte estamos platicando sobre una serie de temas que tienen que ver, por ejemplo, cuando los vehículos, las motocicletas en digamos, en esta moda, bueno, no es tan moda porque ya tiene mucho tiempo, de que los usuarios de motocicletas o de coches o coches deportivos o coches que convierten en vehículos, digamos, como si fueran coches de competencia, les ponen unos escapes ruidosísimos para llamar la atención, que generan precisamente esta contaminación, y también a las motocicletas les ponen de pronto, hasta les cambian escape. Sabemos que bueno, hay un tipo de señalética en las carreteras, que cuando los camiones de transporte entran a zonas urbanas, hay incluso letreros que dicen cierre su escape, porque hay ahí también una cuestión pues, de tranquilidad, de no contaminación, que no solo es para la gente, también al medio ambiente. Hay especies que sufren, digamos, efectos nocivos igual que los seres humanos con el tema del ruido. Sí. Pero esto de los vehículos, estabas también con otra idea, pero también platícanos de este tema si quieres con la otra idea y luego vamos a este tema en específico, sí. Porque sí implica pues una llamada de atención, digamos, a esta parte social que de pronto también puede ser por falta de información, ¿no? De qué tanto el ruido en estos esquemas, de por sí el tránsito por sí mismo es muy contaminante. Ahora, si le ponemos adicionalmente estos implementos que generan escándalo, ¿qué pasa ahí? Bueno, evidentemente que sí, el problema tiene estas manifestaciones. Me quedo con la tercera la tercera consecuencia que tú mencionas de las especies. Es para mí sorprendente, porque eso sí no lo teníamos en el radar. Nos los explicó gente que sabe sobre temas de Por eso en el Ayuntamiento de Jalapa es medio ambiente también, sí. ¿Quién se dedica a esto, no? Nos dijo, en Jalapa
tenemos en esas zonas ruidosas que ya se han detectado el desplazamiento de ciertas especies animales, aves sobre todo, que ya no pueden anidar donde ordinariamente lo hacían y cumplir con todo su proceso natural. Y esto nos dijo, tiene un impacto que ahí sí no se ve, las consecuencias van a ser hacia largo plazo, porque estas aves cumplen pues una función en el ciclo, ¿verdad? Y eso sí, reconocemos que no lo hemos tocado en absoluto. Invitaríamos a que la gente que sepa sobre este desplazamiento de ciertas especies en esta ciudad, en ciertas zonas, como consecuencia del ruido, nos pudieran ilustrar. A propósito, estamos trabajando ya desde ahora para que en el último miércoles de abril del año que viene, seguramente ya tendremos condiciones para celebrar, como lo hemos tratado de hacer en estos años pasados, el Día Internacional sobre la Concienciación sobre el Ruido, que en algunos países se viene celebrando en aras del reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud para que quede establecido. Entonces, creo que ahí es donde en este tercer foro que vamos a hacer, pudiera acercarse gente que nos ilustre. Nosotros sí estamos trabajando este punto muy cargado a la cuestión jurídica administrativa, pero tenemos en el lado de la salud algunos médicos que nos han advertido sobre el uso de los auriculares, las consecuencias que tienen los jóvenes o las personas que acuden a estos antros, discotecas, etcétera. Y digo, yo he ido, al otro día o en el momento salgo de ahí y con una disminución de mi capacidad auditiva, seguramente por la edad, pero que realmente sí afecta. Entonces, las personas que de manera ordinaria, semanalmente acuden a estos lugares de diversión, pues no me imagino las consecuencias que van a tener. Si esto lo ubicamos en el ejemplo que tú decías sobre las adecuaciones a motores y unidades que están transitando sobre las avenidas principales de la ciudad, generando una cantidad de ruido, además de molesto, innecesario, Claro. evidentemente que la autoridad debe de tomar cartas en el asunto. En la legislación de tránsito, en el reglamento, ahí encontramos algunas hipótesis en donde sí creemos que la autoridad de tránsito pudiera intervenir. Pero más allá, insisto, de la sanción legal, lo que nosotros queremos es abonar sobre la conciencia ciudadana. Estas modificaciones que le hacen a estos vehículos, creo que deben de ser sujetas de una reflexión colectiva, porque no solamente es el deseo, la individualidad. Creo que nuestra sociedad debe de ir abandonando ese tipo de conductas y retomando lo que nos ha caracterizado a ciudades como por ejemplo Jalapa, en donde el respeto al otro, a la comunidad, eran mucho más evidentes en algunos tiempos pasados. Porque de suyo la actividad económica de la ciudad ya trajo consigo muchas expresiones, manifestaciones ruidosas. Ese es el segundo ejemplo que yo te refería hace un rato. Las gaseras. Las compañías que venden gas, por estos cilindros, hacen un ruido innecesario. Que luego con una llave van pegándole Le al van tanque, pegando, ¿no? o tienen Sus bocinas. una bocina que, por supuesto, si no violan el reglamento, la ley, la norma, por los decibeles, sí por los horarios en los que lo hacen. Porque la ley marca también horarios, ¿sí?, en donde no se permite el ruido. En lo personal, he grabado videos de algunas unidades de empresas gaseras que tienen la práctica en domingo de vender sus productos a partir de las 7 de la mañana. Ya sabemos que
el derecho al descanso es un derecho también que va muy de la mano con el derecho a la salud que tenemos todas y todos y que no puede ser vulnerado. Creo que el domingo, para la inmensa mayoría de la población, es un día de descanso y se ve roto, se ve interrumpido por la actividad comercial muy válida, muy necesaria en la ciudad, pero que no puede estar sin el control. Creo que es en Colombia. Yo lo he platicado con las personas que son representantes de las gaseras, en alguna ocasión nos reunimos. Les dije, creo que es en Colombia, podemos rescatar la experiencia, David, en donde una empresa le agregó valor social a su actividad económica, se comprometió con la ciudad y eliminó esta fuente de ruido que ella misma representaba. Con un método tan sencillo que la ciudadanía puede recibir con mucho mayor beneplácito y sobre todo haciendo una preferencia por la comercialización de cierta compañía, si le garantiza que no lo va a ir a despertar a las 6, 7 de la mañana. ¿Qué hicieron estas empresas en ese país? Dejaron el ruido, dejaron las bocinas y se dedicaron a recorrer las casas de esas rutas que tienen, entregando una etiqueta, como gafete, no sé cómo llamarlo, como estos muy similares al no molestar en los hoteles, que si tú como usuario, consumidor, lo colocas afuera de tu casa, es el mensaje de que la empresa ya no tiene que andar buscando clientes, ya sabe dónde está, quién necesita. Así de sencillo. Y se eliminó el ruido, insisto, de estas compañías en esas latitudes, y la experiencia de la empresa nos marcaba que sus ventas incluso aumentaron, porque eran preferidas sobre las que sí seguían causando ruido. Imagínate si no Ahí hay... también es una cuestión de elección del consumidor, es decir, por supuesto, con una, digamos, preferencia, marca, digamos, su tendencia en relación a que quiere optar por, pues, una empresa socialmente responsable, ¿no? exactamente. ¿Y qué le cuesta a la empresa? Creo que lo mismo que le costaría cualquier campaña de publicidad de las que ordinariamente hacen, ¿sí? Hacer este barrido de calles de sus clientes y decir, cuando... Es más, las personas ya no deben de estar atentas a que pase el camión repartidor. Tienen nada más que colocar su señal, ¿sí? Su aviso de que quieren el servicio, para que la empresa en sus recorridos solamente vayan observando en dónde están esas señales para vender su producto. Es algo totalmente, elemental, discúlpame, de sentido común, claro. ¿no? No se ha hecho, no se ha hecho. Creo que quien se atreva a dar ese paso, a mostrarse como una empresa socialmente responsable, va a tener beneficios. Pues ahí está el tip para las gaseras, Claro, así es. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en mente a futuro? Estamos haciendo este trabajo sobre el Foro Ciudadano para que más personas puedan completar este trabajo inicial e invitar a las autoridades para que a través de sus representantes también nos platiquen qué es lo que han hecho, qué es lo que se puede hacer de manera conjunta, porque estamos convencidos de que solamente de esta manera, trabajando de forma unida, podemos en esta ciudad de Jalapa emprender una actividad, una acción que lleve como gran resultado un mejoramiento de las condiciones y la convivencia. No todo es la ley, no todo es la administración, tiene que haber la conciencia de la convivencia y del respeto. Bien. Y sobre el marco jurídico, el marco legal que nos rige, ¿en qué otras ciudades, por ejemplo, hay casos que nosotros pudiéramos tomar como ejemplo? No solo ciudades, bueno, el marco legal del Estado también,
porque no solamente es estos aspectos que has compartido, también vemos que, y sobre todo, bueno, estamos ahorita con el tema de la pandemia y nos dimos cuenta cómo es que, regresando al tema de las especies regresan. O sea, empezamos a ver cómo empezaron a rehabitar espacios que, fíjate, yo no lo había conectado, pero espacios que precisamente habían estado ya libres de ruido porque todo estaba con calma, y de pronto ahorita vamos a regresar otra vez a este proceso, pero también vemos que los negocios volvieron a abrir, y vemos en el centro histórico de Jalapa y vemos en muchas otras zonas, cuando un negocio de pronto, farmacias o negocios de celulares o lo que sea, o de ropa, sacan sus bocinas con música a todo volumen. Sí. Y eso también es una contaminación, es muy difícil, es una batalla permanente que se da con este tipo de locales, porque es la manera de mercantilizar, de llamar la atención, pero finalmente hay un efecto nocivo para la gente y para el medio ambiente en general. Te comentaba que en ello podemos encontrar el ejemplo para abordar el tercer aspecto del fenómeno, el económico. Se ha denominado la economía del ruido para describir todo aquello que de una forma ordenada, bien pensada, coordinada, puede generar dinero en favor de las arcas municipales y en favor de la economía local, si todos nos metemos a trabajar los temas que lleven a la regulación del ruido. Mi pregunta abierta sería, ¿cuánto dinero, por cuestiones de derechos que son y que el ayuntamiento tiene toda la facultad de cobrarlos, cuánto dinero no entrarían a las arcas municipales si se pagaran los permisos para poder sacar una bocina en cualquier negocio, que la misma sea controlada por las autoridades municipales y que no contamine más allá de lo permitido? Porque ese es el concepto. La contaminación auditiva va a existir, no la podemos eliminar. Son los tributos que se pagan por vivir en colectividad, claro. Pero hay que regularlo. No puede sobrepasar. Una línea, un punto medio. Exactamente. Si tú subes por la zona comercial de nuestra ciudad, en ocasiones vas a encontrar una guerra de bocinas entre negocios, ¿sí? Y parece que entre más ruidoso más van a vender. Realmente creo que no es así, pero sí vale la pena que la autoridad municipal pueda diseñar un estudio para ver qué puede generar a propósito de regular algo que nadie va a controlar, ¿sí? Es decir, nadie va a evitar. Por el otro lado, si la reglamentación le exige a los negocios la insonorización con ventanas, estas que son de cápsulas de aire, con paredes que tienen algunas superficies que evitan la salida del ruido, vamos a obligar a que en esta ciudad tengas más negocios que se dediquen a vender este tipo de productos. No los hay. Creo que en caso particular, tuve la necesidad de insonorizar un ventanal, y las opciones más asequibles eran en la ciudad de Puebla, ¿no? Porque aquí no encontré al menos algo que a mí me sirviera para lograr mi objetivo, que era que no pasara el ruido hacia mi habitación, por ejemplo, ¿no? Ahorita que comentas esto, recuerdo también un caso que nos platicaba la compañera Luz Hernández de la unidad de revisión del tema de ruido, de la contaminación por ruido, de algunos hoteles, incluso en la zona de frente de Caxa, que de manera insistente se les estaba llamando la atención y notificando que había quejas de los vecinos porque tenían, digamos, un salón de eventos que fines de semana, por las noches, madrugadas, generaban este ruido, la música a altos volúmenes. Uno de los requisitos que se tenía era que entonces tuvieran precisamente esta pues, tecnología, implementos de sonorización, pero que además ellos, digamos, en un espacio donde la gente está bailando
música a alto volumen, pues la gente se acalora. Y entonces tienen que poner, que consumir energía, porque tienen que poner un clima, tienen que climatizar. Y entonces que lo que preferían era abrir para no gastar en la climatización, pero finalmente contaminaban y perjudicaban al entorno. Entonces, esto también implica lo que inicialmente comentabas. Claro, cuando alguien no quiere sacrificar sus ganancias en una sociedad como la que hemos construido desafortunadamente, no importa si en ello va el sacrificio de derechos fundamentales. Yo quisiera resumir esta plática, David, en lo siguiente. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Primero, hay que plantearlo de manera pública. Autoridades, ciudadanos, tratarlo a través primero debate abierto, claro, de la mediación. Yo creo que no es necesario judicializar las quejas, los reclamos entre vecinos. Proceso de conciencia. Nosotros mismos dentro de la sociedad tenemos un gran aliado en un centro privado de mediación, que los casos que hemos detectado los enviamos. Ahí la titular de este centro de mediación muy amablemente ha brindado sus servicios para lograr que los vecinos recuperen en este ganar-ganar la tranquilidad entre ellos, por un lado. Por el otro, creo que sí tenemos que hacer el esfuerzo de la conciencia de todos, de todas, para saber que el ruido siempre tiene una fuente en la voluntad de quien decide no hacerlo, de no generarlo. Sí ha habido casos en donde el vecino toma conciencia de lo que está sucediendo y decide disminuirlo a grados en los que es posible la convivencia e incluso eliminarlos, ¿sí? Pero esa labor tiene que estar por un tercer punto muy supervisada por la autoridad municipal, porque la autoridad municipal, como nos decían en la Comisión de Derechos Humanos, es en temas de ruido a quien se le atribuye la violación al derecho humano al descanso o a la salud por no intervenir y no solucionar y no reglamentar. Déjame decirte que hay casos paradigmáticos en otras ciudades en donde la legislación, como último de los recursos, ha impuesto sanciones millonarias en consecuencia de demandas. Hay un caso muy sonado en España donde una familia que tenía desafortunadamente a uno de sus hijos enfermos de un cáncer, demandó a un negocio que estaba generando más ruido y nunca lo corrigió a pesar de los reclamos, y precisamente hablaban del deterioro más acelerado de la salud del enfermo por la falta de descanso. Al final los tribunales decidieron darle la razón, y después de fallecida esta persona, vino la sentencia que condenaba a pagar sumas millonarias por haber deteriorado aún más la salud de una de las personas. Llegar en nuestro país a un escenario así, realmente falta mucho, falta muchísimo, y nosotros dentro del Centro de Estudios de Derecho, Juventud y Pobreza queremos, como lo hemos venido haciendo, dar los primeros pasos, invitar a la ciudadanía y a las autoridades. Bien, Edmundo Macario Álvarez, te agradecemos. Son temas, por ejemplo, que tienen que ver con la salud pública, la salud del medio ambiente, el bienestar del medio ambiente, economía también, es una cuestión también de la dinámica social pública, cómo convivimos, dónde hay paz, dónde hay buenas relaciones, el espacio público como un lugar digno en el que todos queremos vivir, los negocios, insistimos, las gaseras, los escapes que se modifican y que se hacen ruidosos en vehículos automotores. Creo que es un trabajo, sí, de la autoridad, de los especialistas y de la propia ciudadanía. Entonces, bueno, es un trabajo de mediación, de aplicación de norma, existe, probablemente haya que mejorar algunos aspectos,
Y bueno, pues es un trabajo de conjunción y de colaboración. Te agradecemos muchísimo. A ver si en algún momento también abrimos un espacio para que intercambiemos, digamos, este debate, este diálogo con las propias personas responsables al interior del Ayuntamiento de Jalapa, para que se pueda, digamos, avanzar en este sentido. Entonces, te agradecemos mucho, les agradecemos mucho en Debate Capital y nos miramos el próximo martes, igualmente a las 10:30 de la noche. Que tengan muy buenas noches y hasta luego. Buenas noches.